Bueno, bienvenidos a otro encuentro en Entrevistas Más, donde le seguimos presentando a protagonistas de nuestra comunidad. Y en este caso, bueno, lo voy a presentar como titiritero, como bailarín, pero ha hecho tantas actividades que nos va a ir contando a lo largo de la charla aquí en Entrevistas Más, a Juan Carlos Romero Gatica, que está con nosotros en esta ocasión. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, contento de venir aquí. Esta casa, canal de televisión, es para mí un orgullo estar aquí. Es nuestra. Y bueno, gracias por la invitación. No, a vos aquí por compartir y por seguramente contarnos sobre tus experiencias a lo largo de tu vida. Gracias. ¿Cómo te autodefinís vos? Y digamos un artista de la tierra o un comunicador de mi tierra. Estoy orgulloso de haber nacido en San Luis y de haber aprendido de San Luis muchas cosas. Claro. Yo creo que soy el intérprete natural y cultural de la tierra sanluiseña. Intérprete, diría. Intérprete. Y después comunicador también. Y comunicador. Sí. Claro, claro que sí, porque has cumplido facetas en ese sentido también en diversos ámbitos. Y fue cuando me decidí a estudiar una carrera universitaria, fue en el ámbito de la comunicación. Claro, claro. Es decir, egresé como periodista universitario en la Universidad Nacional de San Luis. Sí, claro, claro que sí. Bueno, ya iremos hablando por ese lado. Pero, ¿cómo fueron tus comienzos? Porque la verdad, sos periodista, el tema del arte del títere, pero también bailarín, bueno, pero ¿cómo fue surgiendo todo esto? ¿Cómo nació en vos desde muy chico? Sí, creo que sí, desde muy chico. Desde la época del Jardín de Infantes, ¿sí? Mirá. Que me hacían actuar. Entonces ahí me gustó mucho. Y cuando fui a la escuela normal, ¿sí? La Juan Pascual Pringles. Sí, claro. Bueno, allí yo fui en una etapa linda que nos enseñaban muchas cosas de San Luis. Estaban enfocados, creo que casi todas las materias, con cosas que tenían que ver San Luis. Y no sé por qué motivos, cuando tenía 7 u 8 años, empecé una carrera paralela, o una escuela paralela que era de arte, que era la vieja escuela de Bellas Artes, sí. Nicolás Antonio de San Luis, que funcionaba en aquella época por la calle Chacabuco, 9 de julio casi Chacabuco, después fue la Mitre. Sí. Esa era una escuela para estudiar folclore, ¿sí? Claro. Allí estudié folclore, pero no el folclore de la danza solo, sino enseñaban mitos, leyendas, claro, gastronomía, para curar con plantas. Es decir, todo lo que era el bagaje cultural tradicional, folclórico, se estudiaba como materia, es decir, como tener matemática, castellano, es decir, teníamos danza, teníamos guitarra, teníamos costumbres. Mirá, no sabía esto. Entonces ahí yo creo que en ese momento que yo empezaba a tener conciencia, ¿no es cierto? Dicen que a los 7 años uno tiene conciencia. Allí empecé a estudiar todo lo que era de San Luis. Y yo creo que eso me atravesó toda la vida. Ya mismo en la época escolar, primaria, secundaria. Claro. Yo tenía, mientras hacía la primaria, en forma paralela, hacía a la tarde, Bellas Artes. Cuando llegué a la secundaria, seguía con folclore. Terminé la parte, digamos, básica de Bellas Artes, porque era primario y básico hasta 3er año. Sí. Y de ahí yo pasé a la Academia Abriendo Surcos, que justo se abría. Es decir, yo estuve en el comienzo de la escuela Abriendo Surcos, que ya cumplió 55 años, creo. Por lo menos. Qué bárbaro. Y ahí en la secundaria, como iba a esa escuela normal, donde los practicantes y los profesores eran salidos de la universidad, entonces todo lo que era la biología, anatomía, todas las cuestiones culturales que iban a practicar en la escuela, bueno, yo
yo como ya estaba atravesado por eso que decía de San Luis, Ujú. entonces ahí fomenté todo lo que es la parte de medio ambiente, que yo tuve, Claro. hasta hace pocos años, tuve una tarea muy Con linda. trabajos de investigación, publicaciones y Claro, demás, ¿no? claro, Qué y interesante. cosas que... Pero eso me lo enseñaron aquello, es decir. Ujú, claro. ¿Quiénes te marcaron en ese momento? Siempre hay alguien, ¿no? Algún Sí. profesor, algún estudioso de alguna de las aristas que vos fuiste desarrollando después. Y de Bellas Artes, 3 personas, que es Belia Vilches, Claro. la Tuca Blanco y Edgar Palacios y no, el Otro. profesor Estrada, el de guitarra, Claro. que nos enseñaban. Yo no, al final no toqué el instrumento, pero él nos enseñaba. Enseñaba. Pero me quedó los ritmos, digamos, Claro. los ritmos de cuyanos, de San Luis, y ahí es cuando aprendí a valorar, y yo lo sigo valorando ahora, aunque muchos se olvidaron, de don Ricardo Arancibia Rodríguez, de los hermanos Arce, ¿sí? Ujú. De esos grupos que hacían la música puntana, Ujú. que es la que no se escucha ahora, porque nosotros escuchamos cuecas, bailamos cuecas mendocinas, Ujú. arrastradas, lentas, y yo las cuecas que aprendí en San Luis, o que hacían Arancibia Rodríguez, Sí, Chocho Arancibia, Alfonso Izabala, los hermanos Arce, son cuecas picaditas, Picaditas, sí. como somos Son nosotros, como divertidas, hablamos. sí. ¿Viste? Cuando nosotros vamos a Buenos Aires me dice, estás saltando, hablas salteado. Sí. Y Y así era así el ritmo. es el ritmo nuestro, como cuando nosotros vamos con Carán y Tirizarao, Ujú. o San Martín. Sí. ¿Sí? Si hablamos de danza, nosotros vemos las danzas, digamos, el crisol de danzas digamos, del folclore puntano está allí, en el Valle de Conlara y en San Martín, Ujú. en esa zona de Comechingones, porque Claro. de ahí las danzas nuestras surgieron de ahí, ¿viste? Sí, sí, La sí, jota sí. puntana, la caleandra, el pajarillo, las cuecas, todo eso se bailaban con, las zambas se bailaban con... Entonces yo digo, yo aprendí en esa época eso, ¿viste? Y Ujú. eso después lo fui adaptando, digamos, a todos los demás Claro. cosas que he hecho, ¿no? Tal cual. Una vez que finalizaste la secundaria, ¿qué es lo primero que empezaste a desarrollar? Y bueno, estaba como profesor ya en la escuela Abriendo Surcos, Ujú. en la escuela de danza Sí. folclórica. Y en la secundaria, el profesor Presti de folclore, de gimnasia, De gimnasia. bueno, él era un, qué sé yo, nos tenía prácticamente como sus hijos, y ahí me metió en el mundo del deporte. Pero yo lo hice más que todo desde el ámbito de poder colaborar o como entrenador, ¿no es Ujú. cierto? Y empecé a hacer vóley y dirigí el equipo de vóley de San Luis Gonzaga y de Santo Tomás de Aquino, que en el Club Guaycurú. El Bien. Cordero Becerra, por ejemplo, Sí, fue alumno mío cuando él era una cosa chiquita así. claro. Mirá. Y entonces se formó la Federación Sanluiseña de Voleibol, y allí fui yo a hacer, creo que era una secretaría, ¿sí? Pero la parte dirigencial, digamos. Dirigencial. También. Sí. Y también hacía de planillero, mucho antes Sí, de seguro, Tulio. Sí, se estamos hacía de hablando. todo. Yo voy a cumplir 70 años ahora. Ujú. Estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, Claro. 19 años, y entré a trabajar en el gobierno de la provincia de San Luis, que era Elías Adre, el gobernador. Sí. Entré en la Dirección de Acción Social, de donde dependía deportes y turismo social. Ujú. Y ahí en deporte y turismo social, bueno, aprendí De todo. de todo, toda la parte de turismo social. Claro. Yo ya trabajaba ahí, trabajé hasta el golpe militar. Ujú. Es decir, en el golpe militar, digamos, al mes siguiente, en abril, a mí dieron de baja. me dieron de baja, seguramente porque era joven, qué sé yo. ¿Qué andás a ver? Pero mira vos, ahí despertó otra pasión tuya, la Sí. que tiene que ver con el turismo.
el turismo y el deporte de aventura, porque después yo lo Claro. uní, el deporte de aventura lo uní con el turismo. Y así tuvimos el primer grupo de guías de turismo de aventura de San Luis. Por allí, bueno, por ahí antes de la década del 90, Ujú. que recorríamos todos los cerros y todos los saltos de agua. Y Claro. filmamos, incluso lo filmamos para este canal. Mira. El programa se llama San Luis Somos Nosotros. Ujú. Cuando íbamos al Salto Escondido, íbamos al Cerro El Morro, al Sololosta. Bueno, digamos, Generaron rutas, caminos, allí, claro, ¿no? Quijadas. Quijadas, bueno. Antes que viniera el primer guardaparque en la provincia, nosotros con este grupo de amigos de guías de turismo Ujú. armamos los circuitos que se hacen ahora. Que hoy están todavía vigentes. Pero íbamos con Sí. patas, ¿eh? ¿Y cómo se guiaban? Porque uno va y hasta te podés perder. Es que nosotros ya habíamos hecho un montón de recorridos Claro. por la provincia y nos manejamos con mapas. Agarramos los mapas Sí. orográficos, ¿no es cierto? Y Sí, pero cualquiera de nosotros en una barranca, en un cerro o en Sí. los mismos Quijadas, no por existía, más que tengas no el mapa te existía- puedes perder. no existía el No, GPS. no. No, pero ya era una cuestión con los muchachos que integramos el grupo, ya teníamos una brújula en la cabeza. Claro. Encontrábamos la senda de los animales y la seguimos. Es decir, pues ya era una cuestión instintiva. Y no había GPS, no había nada. No, olvídate, no tenían instrumental, digamos. No solamente una brújula. ¿Y cómo ves ahora que viste que hay un auge tremendo de este tipo de turismo de aventura, que Sí. quieren subirse? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís vos después de tanto tiempo? Y me agarra una nostalgia. Nostalgia, claro. Yo ya no puedo subir el cerro de la Guadionda como lo subía con mis hijos chiquitos, Sí. Los varones, Gabriel y Adrián, chiquitos subíamos los cerros en Merlo, subíamos el cerro acá de Guadionda, subíamos hasta con nieve. Era algo muy interesante, digamos. Claro. Pero ahí fue uniendo todo, porque por eso después yo hice medio ambiente. Ujú. Mucho. Claro. Y con medio ambiente hay 3 proyectos que tuvieron realidad, que digamos que el gobierno los tomó, que fue el Bajo de Vélez para que se transforme en parque provincial. Ujú. Ahí donde descubrimos que Vélez, lo de Bajo de Vélez, era una malformación del apellido de los dueños del lugar. De la zona, Dice, claro. cuando dice, vamos a los campos del viejo Vélez, Ujú. Vélez. Sí. Y cuando fuimos a hacer los estudios, digamos investigando al hombre que cuidaba ahí, que era el artesano o el que tenía las improntas, digamos, Sí. de hace 300 millones de años, las improntas, es decir, las hojitas, las arañitas, esas cositas, Ujú. ¿no? Y le digo, ¿cómo es su nombre? Y dice, Vélez, por ejemplo. Bueno, tráigame el documento, Vélez. El apellido Sí. era Vélez, pero esa malformación que se da en el campo, que Claro, en la zona claro. rural, que Vélez. Bueno, eso, después está el tema de Sierra de las Quijadas. Nosotros ya habían dado allí en Rivarola, Sí. Cirgiolo, y nosotros en la parte de turismo fuimos, creo que en el año 86 fuimos. Ujú. Y después en el 87 fuimos Claro. dando vuelta por el parque. Y después la ruta de los dinosaurios, lo Claro. mismo. La que después lo tomó el gobierno de la Sí, provincia, sí. lo tomaron todas las provincias porque ya ahora es nacional, Sí. que era unir los parques de Y Quijada y Chigualasto y Chigualasto y Talampaya, Talampaya. ahora se agregó Sanagasta en La Rioja. Ujú. Sí. Y en ese tema se logró, pero nosotros quedamos huérfanos. Ujú. Nosotros fuimos los originarios en el 2001 de ese proyecto. La provincia y la nación hicieron todo. San Luis no hizo absolutamente nada. Entonces nos quedamos con un parque espectacular que ya está nominado para que sea Patrimonio de la Humanidad, con un paisaje que no se repite en la Argentina, pero nos quedamos sin hacerle uso público. Ujú.
Está bien. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y después en la parte de comunicación, porque has hecho radio, estuviste en prensa en la legislatura Sí. provincial también. Y empecé en la primer radio FM de San Luis, que estaba acá, Estaba acá. acá Sí. abajo. Era la Radio Nuevo San Luis, Sí. que la dirigía el Corcho Fernández, después tuvo la Ondeira. Ujú. Hicimos un programa que se llamaba San Luis Somos Nosotros, hablando de todo esto, Claro. de turismo, de cultura. El padrino fue el Changuito Arce, Mirá, Luciano Marcos. porque de él era la... Y después pasé a Radio Universidad, Ujú. porque estuvo acá creo de director un tiempo, o no sé qué, el negro Olivera, ¿sí? Y pasó a Radio Universidad, Ujú. y yo pasé a Radio Universidad. Y como después empecé a estudiar periodismo, Claro. ya me quedé en Radio Universidad hasta el año 2000, Sí. porque en el 99 me designaron director de turismo de la provincia. Y yo estaba en la radio, pero aparte también había ganado un concurso de docente auxiliar en producción radial. Ujú. Así que estuve ahí, pero lo que fueron las cosas de la vida, ¿no? Al principio del año 2000, como yo estaba director de turismo, no podía cumplir esa tarea y bueno, y al final quedé sin dejar de hacer radio, Claro. sin seguir en la universidad. Y el programa que yo tenía, que era la mañana, bueno, tenía dos programas, la mañana y la tarde, pero el de la mañana es el que quedó ahora que lo hace a la tarde Hernán Corral, Ujú. que Hernán Corral sabía estar conmigo, porque ellos cumplieron creo que no sé cuántos años, a ver, ya han pasado del Sí, 2000 ya ahora. muchos. Varios, algunas décadas. Sí. Ujú. Y en televisión hice San Luis Somos Nosotros, Ujú. que era también de salir a caminar. Fuimos los primeros que filmamos el Salto Escondido, por ejemplo. Mira. Y nos metimos en el Morro, bueno, anduvimos por montones de lugares. Por el Camino de los Valientes, allá en el Zapallar. Sí. Bueno, al Agua de Onda, por supuesto. Además, Ujú. andamos muchísimo. Y el otro programa que hicimos más nuevo, que lo hice con mis hijos, en el 2009, creo que fue 2010, fue Nativos, que el programa era, que eran todas leyendas de San Luis. ¿Sí? Sí. La del Crespín, la del... Todas esas leyendas, creencias populares, sí, ¿no? la de la Pericana. Claro. Sí, el Lobizón de Mosmota. Ujú. Ahí hicimos ese programa, pero siempre atravesado por lo que yo te digo, cosas de San Claro, Luis. que te fueron marcando a lo largo Sí, de sí, tu sí. vida y Todo de San Luis. con la inquietud de que eso lo conociera la gente Claro. también, la comunidad. Y después en medio gráfico estuve en en el Diario de la República, Ujú. que hacíamos con algunos periodistas informes especiales de las áreas naturales, por Ujú. ejemplo, de Guanacache, de de las higueritas, Claro, debajo de claro, Vélez. de distintos lugares. Pero Guanacache más que todo. Guanacache fue lindo eso, porque logramos con el tema de la ruta de los dinosaurios, nos encontramos que había humedales de importancia internacional. Guanacache, que era Mendoza y San Y Juan. San Luis. Y digo, ¿y San Luis? Claro. Entonces peleamos hasta que salió como sitio internacional. Ramsar, sí. Y ahí cuando íbamos a hacer los talleres y recorridos, yo no nombro a mi hijo porque ellos andaban conmigo por allá, metido en Guanacache, en el desaguadero. Claro. Allá. ¿La familia te acompañó? Sí, mi señora, Claro. mis hijos, los tres, ¿viste? Ujú. Y cuando andamos solos, con algunos amigos que eran geólogos, biólogos, Claro. hacíamos noche allá todo, nos encontramos con la familia que eran descendientes de los huarpes. Claro. Y ahí hicimos un taller y y creamos la primera comunidad huarpe de San Luis. Ujú. Creo que fue en el 2004, por ahí 2003. Y ahí conocimos a familia Guaquinchay, Claro. Carrizo Guaquinchay, Valdés. Y ese proyecto después lo tomó el gobierno. Claro, sí, claro que se fue cristalizando después.
Pero eso también tiene que ver con esto, de buscar las raíces. Yo creo que el tema pasa. ¿Qué es lo que ahora hago, no? Sí. Llevarlo al arte. Seguro, que ya iremos por ese lado también. Pero completame cómo fue tu paso en la legislatura también, porque ahí generaste cuestiones que tienen que ver con la prensa, después en el archivo, ¿no? Y en la legislatura yo estuve, empecé en el año 87, mejor dicho, yo estuve 10 años afuera, porque después del golpe militar, ¿cierto? Me fui a Buenos Aires. Yo ya era guía de turismo en San Luis. Es decir, era paralelo con lo que te conté de deporte y turismo social, y ahí yo empecé como guía de turismo. Cuando había en San Luis una sola agencia de turismo, que era Alituris, la única que había. Y salía con los jubilados, íbamos a verlos, por acá, por Carolina. Distintos lugares. Entonces cuando yo me fui a Buenos Aires, estudié, hice un curso de guía de turismo, de esos que se hacen como esos cursos comunes, ¿no es cierto? Porque las carreras todavía no estaban. No estaban la licenciatura en turismo. Claro. Era un curso, un taller de guía de turismo de un año. Y bueno, yo hiperginético, entré a una empresa de turismo. Tuve 10 años fuera de San Luis. Ahí fui guía nacional de turismo. Es decir, en la plena época de la Plata Dulce, que hacíamos las excursiones al norte argentino, duraban 15 días. Mira. Por supuesto, ahí estaban los problemas de la guerrilla, ¿no es cierto? Por Tucumán. Hacíamos, se llamaban las magias, la magia norteña, la magia blanca, que era Bariloche, o la que íbamos a Catarata del Iguazú. Ahí estuve. Cuando volví a la Argentina en el 86, 87, ingresé de vuelta al gobierno de la provincia porque pedí la reincorporación por el tema del golpe militar. Y entré a una asesoría general de gobernación que se llamaba Desarrollo de Comunidades, donde uno de los funcionarios, a quien agradezco muchísimo, era el Gordo Spaunolo. Y en esa época Alejandro Spaunolo era, aparte creo que era vocero de prensa de la provincia, y después fue diputado. Entonces allí yo ingresé a la Cámara de Diputados, pero no ingresé como personal político, sino ingresé como empleado. Un trabajo además técnico, ¿no? Digamos, en la parte de comunicación. Entré y como empleado, y ahí fui subiendo hasta que terminé como fui jefe de prensa de la Cámara de Diputados, y lo último fui el director del diario de sesiones de la Cámara. Claro. Con eso me jubilé. Con eso te retiraste. Ahí, pero en mi... muchos que me conocen no deben recordar, porque mi paso por la Cámara de Diputados, aparte de hacer mi tarea, yo estaba metido en todo lo que era proyectos de culturales, de medio ambiente, la ley de parques provinciales, el tema de Guanacache, el de Bajo de Beri, el de los pueblos originarios. Trabajando a la par de los legisladores ahí. Claro. Ahí organizamos, bueno, ahora está de diputada Ingrid Blumenwey, por ejemplo, ella en esa época era intendenta de la Carolina, y hicimos en la Cámara de Diputados un foro de turismo minero. Claro, sí. Y esta última etapa, digamos, que te encuentra desarrollando más la actividad cultural, con los títeres, bueno, con tu señora, que me decís que es muy importante, y también la danza, el baile, ¿cómo lo estás tomando, cómo lo estás viviendo y qué estás haciendo? Bueno, yo creo que vuelvo al comienzo de mi vida, de haber estudiado arte en la Escuela de Bellas Artes, y en la época, algunos de los que tienen edad como yo, se acordarán de un viejo director de cultura que hizo una transformación cultural de San Luis, que fue don Mario Cecil Quiroga Luco, cuando la Dirección de Cultura estaba en lo que es el actual, bueno, el edificio de la Casa de Gobierno por Ayacucho, que ahí está el museo, todo. Y yo hice los talleres de teatro. Tenía 15 años. Claro. Con profesores que venían de Buenos Aires. Ahí estaban
todos los teatreros, Sopi, bueno, todos los que en aquella época. Y ahí yo con 15 años hacía teatro. Y cuando murió Antonio Esteban Agüero, al año siguiente yo recité la Mazamorra, pero así tipo teatral, actuada, ¿sí? Entonces, eso ahora yo lo transformé en la parte artística. Sea el folclore, la danza folclórica, y sea el teatro de títeres o teatro. Porque hicimos teatro con mi señora, y títeres y folclore. Y todo ese bagaje lo volcamos en esto del arte, porque si ves los títeres, nosotros hacemos la leyenda a la pericana, ¿sí? Hacemos la flor de la verbena, hacemos el guaira, que vendría a ser el viento chorrillero. Y en danza lo mismo, la última representación que hicimos nosotros es la leyenda del algarrobo. Todo marcado por la cultura de San Luis, por las cosas nuestras, claro, por las raíces. Hicimos el escudo, un cuadro folclórico del escudo, los venados, por ahí bailamos con la cornamenta, ¿viste?, de los venados. Formamos el escudo de las montañitas, bailamos las montañitas, le bailamos al venado, le bailamos a las sierras. Bueno, le bailamos a todo. Así que yo creo que en esta época, gracias al acompañamiento de mi señora, de Graciela Suárez, que hacemos esta parte de arte en conjunto. Y en un principio estuvieron mis hijos, que nos hacían sonido, iluminación, claro. Pero ahora como ya tienen su trabajo, claro, están más dedicados a sus actividades. De vez en cuando se prende o lo hacemos prender. Claro, y algo tienen que hacer, tienen que colaborar, ¿no? Y sí, tienen que volver a las raíces también ellos. Seguro. Y bueno, Juan Carlos, te quiero agradecer obviamente el hecho de que hayas estado aquí compartiendo parte de lo que haces y tu historia, y lo que has hecho para San Luis también. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos en Entrevistas Plus.